Hola, ¿cómo están? Bienvenidos junto a todo el equipo que hace CNN Íntimo. Queremos darles la bienvenida a esta tercera temporada de nuestro programa. Su nombre, para comenzar este ciclo, no fue escogido al azar. Ninguno de nuestros personajes son escogidos al azar. Pero en esta ocasión ha sido elegido principalmente por su trayectoria y por el momento político y social que estamos viviendo. Se trata del abogado José Salaquet, a quien le agradecemos por esa misma razón habernos recibido aquí en su casa y haberse dado el tiempo para esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Matilde. Bueno, él es reconocido defensor de los derechos humanos, trabajó integrando, fue uno de los fundadores de la Vicaría de la Solidaridad cuando se llamaba todavía Comité Pro Paz, fue jefe del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional, integrante de la Comisión RETIG, de la Mesa de Diálogo y del primer Comité de Transparencia que convocó la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Hoy se ha dedicado a la academia, tiene nada menos que 7.000 alumnos que provienen de 122 países en un curso online sobre derechos humanos y está preparando precisamente en estos días un curso sobre corrupción, anticorrupción para la Universidad Diego Portales. Con toda esta trayectoria, ha podido palpar y ser testigo de nuestros vicios y también nuestras virtudes como sociedad. Y por eso, José, le queríamos preguntar cuál es el diagnóstico que hace hoy de esta sociedad que se está viendo enfrentada y que está siendo testigo de casos Pentas, caso Cabal, SQM, y donde hay aparentemente un descrédito. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted? Mi diagnóstico es el siguiente. Primero, una situación que afecta a todo el mundo. Vivimos no una época de cambio, sino un cambio de época. Todo está cambiando. Y cuando cambia todos los parámetros, la moral, las instituciones, la tecnología, la política, en fin, las nuevas generaciones sienten que no tienen el piso bajo los pies ni el techo sobre la cabeza. Es por eso que la generación de los años 90 decía, no estoy ni ahí. La actual generación está ahí, pero por lo menos ha avanzado en ese sentido, pero sin embargo está ahí para decir no a esto y todavía no tiene una idea clara sobre sí a qué. Eso es el diagnóstico general. Con respecto al diagnóstico chileno, somos una sociedad que ha avanzado y por tanto ve la posibilidad de seguir progresando y se genera mucha demanda, porque las sociedades que se encuentran en el estancamiento, eso genera apatía. Y los cambios se brotan y la necesidad de cambio brota cuando uno ve que hay algún progreso. Pero ¿cuándo la sociedad decidió rebelarse frente al abuso? Porque hoy día toda la sociedad lo que protesta es contra el abuso. Se sienten abusados en el sistema previsional, en el sistema de salud, en el sistema educacional. ¿Cuándo se generó este cambio y que pide precisamente más transparencia y pide una sociedad más igualitaria? Este cambio, primero, tiene una causa más antigua y una causa más inmediata. La más antigua son un papel que está tomando los ciudadanos desde los años 60, mucho más activo en asuntos de interés común de carácter ético. Derechos humanos en los años 60, medio ambiente en los años 70 en adelante, anticorrupción en los años 90 en adelante, y la más reciente es el año 2011, que en todo el mundo hubo protestas por la desigualdad y por el abuso de unos pocos. Y en ese sentido, hoy día hemos conocido tal vez grandes abusos por parte de la institucionalidad. Había una cultura de abusos, o nos dimos cuenta ahora, siempre la sociedad ha sido así, solamente que hoy no la tolera, cambió nuestra élite o solamente lo que ha cambiado es que se hizo público y ya no se tolera. La pregunta que uno se hace es ¿por qué Chile sigue colocado como el país menos corrupto de América Latina junto con Uruguay? Y la respuesta es, un país poco corrupto no es que no tenga actos de corrupción, sino que reacciona como con el sistema inmune, resfriándose, estornudando, desarrollando fiebre, etc. Hay otros países en los cuales hay una corrupción endémica de hace muchas décadas que simplemente se coge de hombros y dice las cosas siempre han sido así. Aquí genera un gran escándalo.
Pero empezó a generar un escándalo ahora, porque la pregunta de si uno en el supermercado quiere boleta o factura se la han hecho desde hace mucho tiempo. De si las personas le pagan, imponen por el mínimo a la persona que está trabajando en la casa, también es una práctica generalizada. A lo mejor evadir impuestos a través de boletas que por servicios que nunca se prestaron también era una práctica empresarial, pero que solamente ahora se está sancionando. ¿Qué fue lo que cambió para que eso ocurriera? Yo creo que, en primer lugar, el tema de la anticorrupción ha ido cobrando fuerza desde el fin de la Guerra Fría, esto desde el comienzo de los años 90 en adelante. Y segundo, las redes sociales ayudan mucho a que se viralice, como se dice hoy día, una preocupación y que se difunda extraordinariamente y en forma muy rápida. Ahora, de los casos que hemos conocido en los últimos 6 meses, el caso Penta pone la desconfianza en el sector empresarial, el caso Cabal en la institucionalidad pública, en la fe pública. Estamos descubriendo ahora otro caso que es SQM. ¿Qué es lo que a usted le parece más grave? Vamos uno por uno del caso Penta. Lo que me parece más grave del caso Penta es la captura del Estado. Esto es que algunos poderes económicos influyen mediante el financiamiento de la política de tal manera que capturan la política y se aseguran de que no se tomen decisiones que van en contra de sus intereses o que sí se tomen decisiones que nos favorezcan. Por ejemplo, si usted le da 100 millones a alguien de pesos para su campaña política, seguramente le va a contestar el teléfono y le va a dar datos y va a decir no se preocupe, voy a votar de tal manera, en fin, o se lo va a insinuar. De manera que eso es lo más grave en el caso Penta. En el caso Cabal, lo más grave es que Sebastián Dávalos, por decirlo así, contradijo el discurso oficial, que creo que es genuino y en sentido de probidad de su mamá, la presidenta de la República, con este abuso de una posición privilegiada. Porque en definitiva, si usted o yo, Matilde, vamos a pedir una hipoteca al Banco de Chile, la posibilidad de que el señor Andrónico Luxi se siente en la reunión son -0. Si se sentó en la reunión fue porque sabía de quién se trataba. Y eso significa un abuso que podrá no ser ilegal en el sentido de constituir un delito, pero contraría las normas morales de probidad e integridad pública. Ahora, ¿cuánto daño le puede hacer eso a la presidenta Bachelet y al gobierno que se instaló con un discurso que iba a promover la igualdad, que iba a terminar con el lucro y precisamente le estalla esta bomba en la casa? Yo creo que eso hace daño efectivamente, como lo están demostrando las encuestas. Y al mismo tiempo uno puede explicarse que una madre no deja votado a su hijo, pero en definitiva, si esa madre es presidenta de la República, tiene obligaciones especiales. Y en este caso, ¿cómo se sale de eso? Porque es un discurso, es un tema que ha venido ya tomándose la agenda durante mucho tiempo. ¿Cómo la presidenta Bachelet puede salir de eso pidiendo tal vez que se revierta este negocio? Ya se está a tiempo. ¿Qué es lo ideal para este caso? Lo único que sé es que la señal tiene que ser muy clara, pero no me atrevo a sugerir una señal específica. ¿Y hasta ahora las señales han sido claras? No han sido claras, no han sido lo suficientemente claras, han sido más bien confusas. Convocar a una comisión, usted ha sido parte de otras comisiones, de grandes comisiones, pero por ejemplo la misma comisión de probidad que usted participó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet tenía la mitad de los miembros. ¿Qué le parece que se resuelvan los problemas a través de comisiones? Yo creo que las comisiones proponen resolver los problemas, pero los problemas se resuelven a través de las instituciones, no de las comisiones. Y Eduardo Engel, el presidente de esta comisión, además de que sus miembros me den garantías, Eduardo Engel me parece una persona de gran excelencia personal y académica. En ese sentido, yo creo que la actitud de los partidos de la nueva mayoría de crear una especie de comisión paralela no me parece muy apropiado. ¿La clase política se sintió excluida? Se sintió excluida, pero la idea es que las comisiones propongan soluciones que sean técnicamente sólidas y después la política se encarga de ver que sean políticamente viables y que se ejecuten. ¿Usted cree que la ciudadanía no está cansada de que a un problema se responda con una comisión o con un proyecto de ley que en definitiva va a tener un plazo de discusión, un plazo de análisis, un plazo de tramitación legislativa y no necesita una solución más rápida? Es posible, pero en definitiva
En este país tenemos una situación, a mí me ha tocado los últimos 25 años, como usted recordaba amablemente, participar en diversas comisiones transversales. La Comisión Rético, la Comisión de Verdad y Reconciliación del año 90-91, tenía 8 miembros. 4 habían sido partidarios del gobierno de Pinochet, no de las violaciones de los derechos humanos, pero del gobierno de Pinochet, y 4 habíamos sido adversarios. Al salir unánime el acuerdo del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se le dio una gran credibilidad. Lo mismo ocurrió con la mesa de diálogo, con la Comisión Anticorrupción. En este país tenemos un capital que hay que cuidar, que hay suficiente, no son una gran mayoría, pero hay un número que pesa de personas que piensan en el país en ambos lados del espectro político. Y cuando se les encomienda una tarea nacional, es como que se pusieran la estola y la casulla y dije, esto es demasiado sagrado como para jugarla a la chica. Hay que tomar una actitud imparcial y pensando en el Estado. Y en ese sentido, ¿qué le parece la integración de estos miembros de la comisión que está ahora trabajando en este tema? Hubiera querido más transversalidad, como se ha hecho en el pasado. Aunque en definitiva están personas de gran fuste y de gran prestigio como Lucas Sierra y también la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú. Hay muchos cuestionamientos frente a Olga Feliú en la opinión pública y a través de las redes sociales por el tema de Colonia Dignidad. ¿Perdón? Que ha habido cuestionamientos sobre Olga Feliú por su respaldo a Colonia Dignidad. ¿Le parecen atingentes? No me puedo pronunciar porque no conozco bien ese tema. Ahora, ellos tienen que proponer un conjunto de medidas sobre las cuales tiene que legislar precisamente los parlamentarios que están siendo cuestionados. ¿Usted cree que la clase política puede legislar en materias que van contra sí misma o contra los privilegios que están ostentando en un minuto determinado? Yo creo que eso es particularmente difícil y por tanto se necesita una reforma constitucional que así lo establezca. Yo soy partidario de poner un límite a las reelecciones de parlamentarios. Esto de que un parlamentario se reelige indefinidamente, esté 20, 25 años en el Congreso, me parece que al final se transforma en inamovible y es necesario tener una renovación y poner un límite. No sé cuál sería el límite, es una cosa que debe deliberarse. Pero también creo que las personas velan fundamentalmente por sus intereses, porque también conociendo, como creo haber conocido un poco en mi larga vida la naturaleza humana, creo que los incentivos son importantes. Si el incentivo es el poder, el privilegio, la influencia, es muy difícil que la persona se ponga altruista de la noche a la mañana. Claro, y en ese sentido, ¿un castigo sería perder el cargo, por ejemplo? Sí, ciertamente, si la persona ha logrado conquistar el cargo con el apoyo electoral de la persona, pero sobre la base de un financiamiento espurio e incorrecto, debería castigarse con la pérdida del cargo. Y en el tema de las empresas, de los delitos, eventuales delitos o irregularidades que cometen las empresas, ¿también deberían las penas cambiar? ¿Qué le parecen las penas por delitos tributarios? ¿La legislación está acorde a los delitos que se cometen, las sanciones? No, no está. Ahora, en algunos países, por ejemplo, si usted comete un delito económico, se le castiga con varias veces el monto de su utilidad. No con un 80% de la utilidad, porque si no el incentivo es, me tiro el carril y si pierdo al final nunca voy a perder más de lo que gané con esta pasada. En ese sentido, el delincuente de cuello blanco, el delincuente económico, hace un cálculo de costo versus beneficio. En cambio, el delincuente pasional no reflexiona, sino que actúa de acuerdo a impulsos precisamente pasionales. En ese sentido, si le ponemos el platillo y los costos más peso, de manera que le salga más oneroso al delincuente económico, en su cálculo va a decidir que no resulta conveniente cometer la infracción. ¿Lo hacen con calculadora, diría usted? No sé si con calculadora, pero un tipo de calculadora mental, en el sentido de... E incluso hay una ecuación que dice la mayor probabilidad de ser capturado y la mayor probabilidad de ser castigado con una suma que exceda el beneficio esperado, eso disminuye la corrupción, porque la persona dice, tengo la posibilidad de ser atrapado en un 80% y ser condenado, y la condena va a ser 3 veces lo que traté de ganar como multa, más una pena de cárcel.
entonces no me conviene arriesgarme. ¿Usted cree que hasta hoy el empresariado y el gran empresariado se sentía un poco al margen de la ley o inmune? Sí lo creo. Precisamente las defensas que escuchábamos de los abogados, de los controladores del holding de Penta, apelaban a una intachable trayectoria filantrópica de los dos controladores, los llamados Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. ¿Los exculpa de alguna manera como crédito social que tenían a través de participación en distintas instituciones que el país considera mucho, como la Teletón, han construido escuelas? ¿Puede basarse la defensa en decir que son tan buenas personas que no eran capaces de cometer este tipo de delitos? En nuestro sistema legal, la atenuante, esto es el factor que ayuda a disminuir la pena de irreprochable conducta anterior, significa, entre otras cosas, que ha participado en actividades sociales y que no ha cometido un delito anteriormente. Esto significa, eso le puede conllevar una rebaja de la pena. Es parte de nuestro sistema legal y de los sistemas legales de todo el mundo. ¿Le parece atingente entonces, porque sea parte de la defensa? O sea, se puede discutir si en definitiva el hecho de haber, yo no creo que uno pueda excusarse diciendo se cometió un delito, pero quiere mucho a su familia y hacer bien en su comunidad. Eso no se puede excusar. Pero sí la irreprochable conducta anterior de acuerdo a la ley se ha interpretado por los tribunales consistentemente en que no haya cometido delitos y que sea un miembro de la comunidad que participe, en fin. José, usted ha vivido la justicia en distintos momentos de nuestro país. ¿Qué le parece que hoy los tribunales de justicia, la Corte, que en un tiempo cuando se apelaba a ella había más bien un portazo que una disposición a acoger a trámite algunos recursos, sea hoy una de las instituciones en las que más creen las personas precisamente por este tipo de actuaciones e investigaciones? Bueno, en realidad, como te dice Matilde, aquí se produjo un gran viraje de ser el supervillano, la figura del juez pasó a ser el superhéroe. En ese sentido, de la politización de la justicia se ha pasado a la judicialización de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Se espera ahora que los jueces resuelvan los problemas de presupuesto, de medio ambiente, de poblaciones indígenas, una cantidad de problemas para los cuales probablemente no están suficientemente preparados. Por lo tanto, se han ido creando tribunales especiales que es el camino a seguir, bajo una supervisión de la Corte Suprema, naturalmente. Sin embargo, hay voces disidentes. Por ejemplo, la ex candidata presidencial Evelyn Matei ha sido bastante crítica con los fiscales porque ha dicho: me hubiera gustado de que con el mismo ahínco que están investigando Penta, investigaran en su momento lo que pasó, por ejemplo, y pone el ejemplo de los falsos exonerados. ¿Qué le responde usted? Bueno, en definitiva, estaba hablando de la justicia especializada, no de los fiscales, que son el Ministerio Público. Sí. Estos son los prosecutores, los que llevan adelante una acusación. En el caso de los exonerados, efectivamente fue la única situación, pero una situación grave, de reparaciones por violaciones de derechos humanos que se salió de cauce. Sin duda, hay miles de casos que son muy dudosos, por no decir francamente incorrectos en materia de exonerados. ¿Y por qué no se sigue investigando? No tengo la respuesta. Yo creo que el gobierno pasado investigó y no tengo tampoco un juicio sobre esa investigación porque no la conozco directamente. Lo que sí sé es que son miles de casos que fueron incorrectos. En la Comisión de Verdad y Reconciliación que me tocó participar en el año 90-91, después de 20 años, de los 3.000 y tantos casos que se habían establecido, se declararon 6 incorrectamente calificados. Se descubrió que las personas estaban vivas, en fin. Eso es mucho menor que la tasa de error judicial en países desarrollados. En este momento en Estados Unidos, por ejemplo, con pruebas de ADN hay un programa para liberar a personas que han llevado 20 y 25 años presos y se han liberado más de 260. Con lo cual le quiero decir que no esté bien que haya error judicial, pero un grado de error judicial siempre es inevitable. Lo importante es mantenerlo en el mínimo minimorum. Y en ese sentido, 6 de 3.000 casos es muy bajo. Pero también la Comisión Walsh, que calificó los casos de prisión política, hizo una labor muy seria. Pero la calificación de exonerados políticos se salió de cauce, como señalé.
Muy bien, José, vamos a hacer una pausa. A ustedes también los invitamos a que sigan junto a nosotros. Esto es CNN Íntimo. Estamos con el abogado José Salaquet, así que siga junto a nosotros porque vamos a hablar de otro perfil de él, no solamente de este abogado experto en derechos humanos, sino que no sé si ustedes sabían que él es un tremendo y gran tuitero. Así que le vamos a preguntar sobre el uso de las redes sociales, cuáles son sus pasiones que tuitea. No se vayan, esto es CNN Íntimo. Seguimos, esto es CNN Íntimo en nuestra tercera temporada y en este primer capítulo con el abogado José Salaquet, experto en derechos humanos, una larga trayectoria, pero que tiene una faceta que no muchos conocen, ya se las contaba, que es esta faceta de tuitero. Y él no tuitea temas de derechos humanos, bueno, básicamente poco, lo que más tuitea es arte. ¿De dónde viene esta pasión por el arte y por qué esta necesidad de tuitear precisamente eso? Bueno, no es una necesidad sino un gusto. En todo caso, la pasión por el arte viene desde muy antiguo, cuando me di cuenta que me gustaba ver. De todos los goces humanos yo creo que ver es el principal. Pero al mismo tiempo yo diría que me gustan todas las artes, la música, la literatura, en fin, el cine. Lo que ocurre es que hay una que gana por cabeza, que son las artes visuales. Esto es una pasión predominante comparado con las otras pasiones que son grandes también, pero que se quedan una cabecita detrásito de las artes visuales. Y la razón por la cual tuiteo imágenes visuales, porque el Twitter se presta mucho para colocar una imagen y al mismo tiempo voy haciendo series de 25 de acuerdo a temas que pueden ser determinados artistas, determinados países, determinados temas, tópicos de arte, como por ejemplo animales, batallas, en fin. Claro, las últimas fueron vitrales, banderas, nubes. Exactamente. Y ahí cada artista en distintas áreas del arte, usted publica una de esas imágenes. Ahora, cuando uno ha visto mucho arte en su vida, y la mayor parte de mis libros son de arte en realidad, tengo más libros de arte que libros de derecho. Cuando uno ha visto mucho arte en su vida, tiene una base de datos visual a la cual ese hermano más o menos sabe, no con precisión, pero sabe más o menos dónde buscar en el internet, dónde está todo. Donde buscar en el internet la imagen precisa. Bueno, nosotros habitualmente hacemos CNN Íntimo en las casas de cada uno de nuestros entrevistados, porque las casas hablan mucho por los entrevistados, y tal vez esta es una casa que en este living habla perfectamente por usted, porque aquí están representadas las artes visuales a través de la pintura, los libros, la música y el cine. ¿Cuál es de aquí su cuadro favorito? Después lo vamos a mostrar, pero ¿cómo nació esta pequeña colección que tiene usted? No tan pequeña. Bueno, nació primero, dado que soy una persona de recursos confortables pero modesto, me incliné a comprar grabado desde muy temprano, porque los grabados tienen una 20ª parte del costo de las obras originales, y siendo originales múltiples grabados. Y he comprado grabado, pero después, cuando me fue un poquito mejor, compraba cosas de los artistas chilenos que eran poco conocidos, que ahora son sumamente conocidos, como Sammy Mayor o Bororo o el finado Pablo Domínguez, que en paz descanse, que era un gran amigo. Y les compraba en sus ateliers. Los artistas siempre pagan, porque muchas veces venían a buscar plata, porque tenían que pagar una cuenta, porque el artista imprime su propio papel moneda, pinta un cuadro. Entonces, 6 meses después uno se aparecía por el taller y escogía uno o más obras para pagarse la deuda que tenía con el artista. Y así fue formándose la colección. Una linda colección que aquí estamos mostrando. Y el otro tema que me llama la atención de su tweet es que él usa frases provocadoras justo antes que uno se vaya a dormir. Yo tengo que confesarles que soy seguidora de estas citas de las buenas noches, que claro, dejan pensando un rato.
¿Por qué decidió poner esta cita y que sea la cita de las buenas noches? Porque yo creo que las citas, las grandes citas, tienen la virtud de ser una especie de sabiduría en píldoras. Y por tanto, ofrecer esta pastilla o píldora a los demás invita a la reflexión y a la meditación. Y en ese sentido, como en el Internet está todo, yo siempre he creído que Internet es Dios y Google es su profeta. En fin, como en el Internet está todo, se pueden encontrar las citas que uno quiere en el idioma que uno quiera, o si no las entiende, las traduce, en fin. Bueno, una de las últimas que puso cita de las buenas noches: si no peleas para terminar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella, de Joan Baez. Otra que puede ser bien atingente estos días es una de Otto von Bismarck, que dice: en la política, como en una fábrica de salchichas, es mejor no saber cómo se cocinan las cosas. Pero ahora parece que la gente quiere entrar en la cocina de la política, ¿no? Es cierto. Bueno, Otto von Bismarck, que fue el arquitecto de la unidad alemana en la última parte del siglo XIX, él sabía, era muy aficionado a las salchichas como son los alemanes, pero sabía que las salchichas se hacen con todo tipo de cosas indeseables. Entonces, si uno quiere meterse a ver cómo se hacen las salchichas, mejor que no coma salchicha. O si quiere comer salchichas, mejor que no se meta a ver. En política igual. Inevitablemente hay acuerdos y tejemaneje de la trastienda que son poco saludables, pero es parte del mundo real, porque los seres humanos somos así. José, usted tiene una larga trayectoria en materia de derecho, en materia de derechos humanos, y yo quería llevarlo un poco más allá, a 40 años atrás, cuando partió esta lucha que usted comenzó a llevar, porque usted, siendo un joven abogado, papá de 2 niñas, decidió entrar en esta pelea de los derechos humanos y constituir el incipiente Comité Pro Paz. En primer lugar, yo siempre he tenido una gran interés por la justicia, esa es la razón por la que me hice abogado. Pero al mismo tiempo, los hechos me fueron empujando en esa dirección. Yo formaba parte del gobierno de Allende, aunque tengo ahora una visión crítica de muchos aspectos, que ya lo tenía entonces, pero ahora es más crítica. Y cuando vino el golpe militar, yo estaba en la Universidad Católica, aunque yo soy de la Universidad de Chile. Mi maestro, del cual yo era ayudante, el profesor Alfredo Echeverri, pasó a ser vicerrector de la Católica y me invitó a formar parte de su equipo y yo fui. Era el equipo rector Castillo. Y cuando vino el golpe, nombraron la Junta Militar 8 rectores militares, uno para cada universidad. En esa época había 8 universidades, hoy día son 60 o 70. Y naturalmente perdimos el cargo o nos fuimos voluntariamente la mayor parte de los ejecutivos de la rectoría, porque no podíamos seguir bajo una ocupación militar. En fin, entonces mucha gente venía a mí porque su marido, su hijo, su hermano estaba en el Estadio Nacional, y lo más que podía hacer uno, aunque la gente creía que tener un abogado podía ayudar, porque esto de que hay un abogado que la tome de la mano o lo tome en la mano o le dé consejo, tranquiliza a la gente aunque uno no tenga nada que hacer, como lo mismo que tranquiliza un médico aunque la situación sea terminal. Entonces uno a veces tenía la labor casi de visitadora social o visitador social, de acompañar a la persona a hacer la cola en el Estadio Nacional para ir a dejar un paquete de ropa o unos alimentos. Hasta que una persona llamada José Vargas, del cual todavía está vivo y lo encuentro de vez en cuando y pinta canas, como si yo pintaría canas si tuviera pelo, pero no lo tengo. Lo condenaron a muerte o lo iban a enfrentar una petición del fiscal militar de pena de muerte en Puerto Montt, y me pidieron que yo viajara. Y yo fui a solicitar protección de la iglesia para viajar y hablé con el obispo Aristía, el cual falleció, era una persona de gran corazón. Y el obispo Aristía me dio una carta para el obispo Hurtón, que también falleció, y otra persona de gran corazón, que era el obispo en Puerto Montt. Y me dijo: cuando vuelvas, ¿por qué no te sumas a un esfuerzo que estamos haciendo, que era el Comité Pro Paz? Y yo fui a Puerto Montt
conversé con los diputados, dejé arreglado la defensa de esta persona con un abogado local a la cual le pedimos los fondos. Regresé a Chile y me sumé al Comité Pro Paz. En esa época éramos 5, después a los 2 meses éramos 150 y llegamos a ser 300. Bueno, pero le duró poco porque lo detuvieron 2 veces y después lo sentaron en un avión, militares, le pusieron el cinturón de seguridad y lo mandaron al exilio. ¿Así fue? Así es. El año no, en realidad fueron 2 años y algunos meses este trabajo, porque después, en noviembre del 75, me tomaron preso por primera vez, me liberaron a fines de enero del 76, me tomaron preso por segunda vez en abril de ese año y me enviaron al extranjero. Y estuvo 15 años entre Francia y Estados Unidos. 10 años. 10. ¿Cuál fue el costo personal y familiar que tuvo que pagar? Bueno, el costo personal, en el fondo, evidentemente no poder regresar a su país es una cosa muy dura, pero en definitiva, yo me encuentro entre los afortunados que ganó experiencia en el exilio y que la parte dura quedó atrás y la parte de la experiencia continúa con uno, lo ganado. De manera que no trato de no abrigar resentimiento, de recordar eso con mucha amargura. Pero lo más duro fue no ver a mis hijas todos los días como quisiera o todos los minutos, sino 2 veces por año para vacaciones de invierno y vacaciones de verano, porque nos separamos con mi primera mujer, yo estoy casado por segunda vez ahora, y en ese sentido ella naturalmente fue una separación amistosa. Ella acompañaba a la niña la primera vez hasta que pudieron viajar como menores sin compañía, bajo cuidado de las azafatas, unos años más tarde, y me visitaron siempre para vacaciones de invierno y vacaciones de verano, pero yo hubiera querido verla continuamente. Esa fue la parte más dura. Esa fue la parte más dura. ¿Y cómo es como papá? Yo soy un papá chocho, además y un abuelo chocho, diría, si tengo 4 nietos y nietas, 2 nietos hombres y 2 nietas mujeres, de mis 2 hijas, una hija mayor, 3 nietos, y 2 hombres y una mujer, y de la hija menor una niñita. Ahora, si alguien en el exilio, por ejemplo, se separaba y estaba en Francia y se iba a Bélgica y no veía a sus hijos en 2 años, para mí esa persona no existía, no era un ser humano cabal. Porque pudiendo tomar un tren y ir a Francia en 2 o 3 horas, no ver a sus hijos en 2 o 3 años, me parecía una cosa inhumana. Pero usted tuvo la posibilidad de tenerla y hasta hoy tienen un contacto muy bueno, ¿no? Hasta ahora creo que tenemos un contacto muy bueno. Para mí era muy importante que ellas supieran que no había nada más preciado e importante en la vida que ellas. Y en ese mismo sentido postergué o me resistí a cualquiera proyecto sentimental de rehacer la vida con alguna otra persona mientras no pudiera estar con ellas día a día. Y eso ellas lo saben y lo valoran, ¿no? Espero que sí. Bueno, usted hablaba de grandes hombres de la iglesia como Monseñor Fernando Aristía, como don Jorge Hurtón, que fueron hombres que formaron esta Vicaría de la Solidaridad que funcionó hasta el año 90. ¿Dónde está esa iglesia? Bueno, en primer lugar, quiero ser honesto con usted, yo no soy creyente. Esta iglesia acogió a no creyentes como yo y a muchas otras personas. Y proporcionó un paraguas que la iglesia, como la única institución independiente que podía levantar una voz autónoma en el país, podía proporcionar este paraguas, o este alero, o esta protección, o este refugio. Y en esta crisis de las instituciones, hoy la iglesia también atraviesa por un periodo muy difícil. Veamos lo que está sucediendo en Osorno, por ejemplo, donde hay un cuestionamiento de la comunidad al obispo recién nombrado Barros por el Papa Francisco, porque se le acusa de haber pertenecido a la clique o al grupo más íntimo del padre Caradima, que fue objeto de un escándalo hace un par de años atrás. Bueno, ya hablábamos de la recuperación de las confianzas. Durante el tiempo que usted trabajó en derechos humanos, cuando en Chile existía la dictadura y después en el tiempo de las primeras comisiones, la comisión Rettig y la mesa de diálogo, ¿cuáles fueron sus mayores alegrías de haber participado en esa época? Más que alegría, yo diría satisfacciones. Sí. Las mayores satisfacciones es poder contribuir
a la reconstrucción moral y política de un país quebrantado. Eso me tocó también la suerte en mi vida de haber contribuido a eso en muchos otros países, incluido Guinea, incluido Uganda, incluido Sudáfrica, El Salvador, Guatemala, en fin. Ese ha sido un tema que me ha ocupado la atención por los últimos 25 años muy intensamente, académicamente, prácticamente, moralmente, políticamente. ¿Y la mayor frustración? La mayor frustración, yo diría, ha sido perder la cuarta inocencia. Yo en mi vida he perdido 4 inocencias. La primera inocencia es saber que los niños no los trae la cigüeña. La segunda inocencia, con respeto por todas las personas que son creyentes, dejar de ser creyente. La tercera inocencia es dejar de creer en los partidos políticos, y la cuarta inocencia es dejar de creer en la naturaleza humana. Darme cuenta que somos capaces de grandes cosas, pero somos más capaces, por desgracia, de cosas muy bajas y horribles. ¿Y cómo se vive? Tratando de construir barreras frente a nosotros mismos, de impedir, de no regar esa flor negra que todos llevamos adentro, sino que tratar de regar las flores más coloridas que también llevamos adentro. Durante mucho tiempo, Pinochet, la imagen de Augusto Pinochet fue una imagen con la que se reconocía a Chile en el exterior. Usted dijo en un momento que era una de las figuras, no recuerdo bien la expresión que usó, pero más perniciosas o digamos más negativas por la que pudiera identificarse Chile. Hoy día, ¿qué representa Augusto Pinochet? Hoy día, para sus partidarios, el Augusto Pinochet biológico está enterrado 2 metros bajo tierra y ya no les interesa. El Augusto Pinochet histórico es el que les dio los beneficios de lo cual ellos disfrutan, entre las privatizaciones. Uno de ellos, su yerno, el señor Julio Ponce Lerú, que fue yerno de él, después se separó de su hija, se quedó con Soquimich, y ya sabemos que Soquimich es un antro de perdición, por decirlo de alguna manera. Hablando de Soquimich, aparentemente hay mucho temor y temor transversal porque las cuentas de Soquimich no se conozcan, porque, y caemos lamentablemente en el terreno de la especulación, pero aparentemente habría muchos políticos financiados con boletas falsas. En el caso de ser cierto, ¿le parece paradójico que el ex yerno de Pinochet haya sido eventual financista de parlamentarios de la nueva mayoría? Sería paradójico, efectivamente. Pero aquellos que se ocupan de tratar de capturar el Estado, esto es, de tener una influencia indebida en la política a través de financiamiento, generalmente apuestan a rojo y a negro, a la primera docena, a la segunda docena y a la tercera docena, para hacer un paralelo con la ruleta, porque no saben quién va a ganar y quieren estar bien con todo. Pero, por ejemplo, la diferencia en el caso de Penta tenía una conexión ideológica con el partido que financiaba. En este caso, los eventuales políticos que habrían recibido dinero de SQM no miraron el color que tenía ese dinero. Como le decía, precisamente hay quienes, y son lamentablemente una mayoría, prefieren tener influencia en la política independientemente de quienes estén en poder. ¿Usted cree que eventualmente sería dañino para el país que no se conociera lo que hay en SQM? Yo no lo creo así. Yo creo que, como se ha dicho repetidamente, y esto es casi un cliché, la luz solar es el mejor desinfectante. Por tanto, arrojar transparencia sobre los hechos es lo mejor. Hacemos la última pausa aquí en CNN Íntimo. Estamos conversando con el abogado José Salaquiet. No se vayan, hay más temas para conversar, así que luego de una pausa ya estamos aquí de vuelta.
Ya estamos de regreso junto a ustedes, esto es CNN Íntimo en este primer programa de esta tercera temporada. Estamos junto al abogado José Salaquet conversando de actualidad, de estética, de ética, y en este tercer y último bloque queremos conversar también acerca de sus orígenes. Él es de origen libanés. ¿Cuánto pesa la cultura libanesa en usted mismo? ¿Cuánto lo ha marcado? ¿Cuál es el sello? ¿Y qué relación tiene con esta cultura árabe? En realidad mi familia, mi padre que falleció cuando yo tenía 19 años y mi madre que falleció hace 25 años, nunca fueron muy de vida de colonia, por decirlo así. Sin embargo, hay cosas, valores que se le quedan a uno. Lamentablemente no el idioma, porque ellos se reservaban, tenían 7 hijos, se reservaban el árabe para hablar entre ellos y a nosotros se dirigían en castellano. Entonces perdimos la oportunidad de conocer el idioma y adquirir un nuevo idioma en la cuna. Pero sí hay cosas muy importantes, por ejemplo la hospitalidad. Si alguien cruza el umbral de mi casa, yo le ofrezco algo. Y si esa persona me pide solo agua, considero que no me está pidiendo hospitalidad. Y en ese sentido, en la solidaridad de la familia, los hermanos y hermanas, podemos tener como todas las familias conflictos, pero siempre estamos al lado de uno del otro. Esos son valores, creo, del Mediterráneo en general. No solo de la cultura árabe, sino de mucho de la cultura mediterránea. Y por ejemplo, ¿la comida quedó como sello familiar? Naturalmente. Mi mamita cocinaba todo el día con la ayuda de 2 nanas, porque la comida árabe elaborada de mi mamá tenía una mano muy especial. Toma mucho tiempo. Y todavía voy por ejemplo, a Vitacura o a la Avenida Kennedy de vez en cuando, donde hay unos locales para llevar comida árabe que se llama Sastein, aprovecho de hacerle propaganda, y que es muy, compro hojitas de parra, falafel y kebbe y todas esas cosas. Eso le quedó. Ahora, cuando usted ve la región, el Líbano, Palestina, Israel, los conflictos que han cruzado el Medio Oriente en los últimos, digamos ya 60 años, y como abogado experto en derechos humanos y con sangre de esa zona, ¿qué le pasa? En realidad, yo trato de tener una actitud objetiva, pero evidentemente está mediado eso por los ancestros y por las lealtades a su sangre, como usted dice. Yo creo que en estos países ha habido una cultura cristiana, pero la mayoría es cultura musulmana. En el Líbano, donde proviene mi familia, era mitad, e incluso tenía un arreglo constitucional después de la independencia de la posguerra, de la Segunda Guerra, arreglo constitucional en que el primer ministro era musulmán, el presidente era árabe, el siguiente ministro de defensa era druso y así sucesivamente. Ese frágil arreglo se rompió como un cristal bajo presión de los acontecimientos de los años 70 y una guerra civil muy cruenta por 15 años. Pero yo diría que el mundo musulmán, que es mayoritario en el mundo árabe, no ha tenido ni su Voltaire ni su Lutero. Queriendo decir esto, que con Lutero, que no ha tenido el concepto de separación de iglesia del Estado, del poder político, y con Voltaire, que no tiene el concepto de derecho de los ciudadanos frente al poder. Naturalmente que hay algunas personas que son una minoría, preclaros académicos o intérpretes del Corán, que dicen, bueno, pero es que todo esto debería interpretarse de esta manera, pero no se interpreta de esa manera por la mayoría. En ese sentido, la mayor parte de las personas tiene una visión más fundamentalista del islamismo, y es una pena porque en definitiva son países particularmente ricos, pero que tuvieron una cultura floreciente hace 1200, 1300 años atrás y que luego han caído en la declinación. ¿Cómo califica la actuación de Amnistía Internacional, de la que usted fue un alto directivo, en el conflicto, por ejemplo, de Gaza, que marcó el año pasado en el tema en el conflicto árabe-israelí? Amnistía Internacional procura trabajar independientemente en el norte, sur, en Israel, los países árabes, en Rusia y Ucrania, en fin. Es decir, la regla debiera ser para todo organismo de derechos humanos tratar situaciones iguales de modo semejante y no de modo que se incline por simpatías políticas o ideológicas o regionales o raciales en un sentido o en otro.
Eso es muy importante. ¿Eso ocurrió? Yo creo que Amnistía Internacional documenta lo que ocurre en Gaza y lo que ocurre en Israel y en los países árabes también. Y así como ha condenado a Saddam Hussein en su momento por haber gaseado, perdonen la expresión, porque en definitiva mataron hace 20 y tantos años atrás a como 20.000 personas en la ciudad siria de Hamas. Perdón, era el padre del actual comandante Hafez Assad, el hijo del actual gobernante de Siria. Así como lo critica él y lo denunciaba, también ha denunciado abusos cometidos por el gobierno de Israel. Y en ese sentido, claro, ¿cuál es la esperanza para esa zona? ¿Usted tiene alguna? Yo creo que esa zona es demasiado pequeña para cobijar los anhelos contradictorios de dos pueblos que se extienden por miles de años, estos anhelos contradictorios. Y en ese sentido, la primera diáspora del pueblo judío ocurrió inicialmente en la zona de la Alejandría, del mundo helénico. La segunda diáspora, después de destrucción del templo, el año 150, bajo el emperador Adriano, lanzó a la judería mundial en todo el planeta. Y en ese sentido, ellos consideran que son sus territorios ancestrales. Los palestinos podrán haber sido sus territorios ancestrales 2000 años atrás, pero nosotros vivimos acá por mucho tiempo, en fin. Y la política del gobierno, de los gobiernos de Israel han ido evolucionando desde las políticas socialdemócratas o socialistas, democráticos de los kibbutz y los fundadores de Israel, hasta la política del primer ministro Menachem Begin, que fue elegido el año 79, y la sucesión de gobiernos mayoritariamente de derecha que tenía Israel desde entonces. Ha habido una gran evolución. En este momento, yo diría que bajo el gobierno de Netanyahu hay un designio de apropiarse de los territorios ocupados, mediante la creación y expansión de los asentamientos existentes para hacer imposible el retorno de estos territorios a su. ¿Hay responsabilidad del gobierno palestino? También, el gobierno palestino durante Arafat fue muy corrupto y falleció. Está en este momento el gobierno palestino dividido en dos sectores. En el sector de la Cisjordania, el gobierno de Abbas, que es reconocido como legítimo, pero en el sector de Gaza, la franja de Gaza más al sur poniente, diría yo, al sur poniente de Israel, el que predomina es Hamas, y ambos partidos tienen una estrategia distinta. Por ejemplo, Al-Fatah, el partido principal que era de Arafat y ahora de Hamas, de Abbas, eliminó de su carta fundacional, que es como el documento constitutivo del partido, la proclama de que era necesario erradicar el gobierno de Israel y expulsar a los israelitas. Y Hamas todavía no lo ha hecho. José, dentro de todo este escenario que lleva Medio Oriente, hay un tercer actor que surgió a partir de el año pasado, los últimos 2 años, que es este Estado Islámico yihadista en extremo. ¿Qué peligrosidad revierte a su juicio este nuevo grupo? Este grupo es extremadamente peligroso. Es lo más peligroso que se ha conocido en mucho tiempo, porque tiene una capacidad de expansión, de galvanizar a las juventudes islámicas que se sienten desposeídas y de hacerlas militar en causas extremadamente crueles y extremadamente inhumanas, como esta de degollar a rehenes. Además, crearon un califato en lo que es Irak y parte de Siria, y este califato se supone que es un gobierno religioso. Esto contradice todavía más la prédica de separación de iglesia y del Estado que los cristianos alcanzaron. ¿Y cómo se combate cuando es un grupo que además usa las redes sociales, tiene mucho dinero y tiene capacidad de capturar a personas de todo el mundo, incluso del mundo occidental? Yo no sé cómo se combate, porque si supiera cómo se lo combate, me candidataría al Premio Nobel de la Paz.
pero en definitiva yo diría que ellos se han colocado tan por fuera del sentimiento común de la humanidad, que en este momento cualquier manera de combatirla que sea eficaz, porque lo importante es que sea eficaz, estaría justificado porque ellos no respetan ninguna regla en el sentido de asesinar civiles impunemente, en fin, y tratar de imponer su voluntad por sangre y fuerza. Ahora, en este escenario mundial, tal vez el curso que usted imparte online de Derechos Humanos nació por la experiencia chilena, pero hoy día usted tiene 7.000 alumnos de 122 países a través de este curso que usted está dictando a través de Internet. ¿Cuán necesario es un curso así en este escenario global? ¿Cuán necesario es un curso así en este escenario global con estos actores de los que estábamos hablando ahora? Yo creo que esta modalidad de enseñanza, porque hoy día el smartphone o el iPhone lo tienen las personas en cualquier lugar del mundo y cuesta cada vez más barato. En este mundo actual, con las redes sociales y la tecnología actual, esta es una herramienta privilegiada para capacitar a las nuevas generaciones de líderes y a los jóvenes que están interesados en conocer algunos temas éticos con mayor profundidad. Sobre todo que el mundo cambia tan rápidamente que los jóvenes líderes necesitan ponerse al día. Y esta tecnología yo creo firmemente que va a reemplazar, por lo menos a nivel universitario, la sala de clase en 10, 15 o 20 años. Porque en este momento todas las grandes universidades del mundo están ofreciendo estos cursos online. ¿De dónde proviene la mayor parte de sus alumnos? La mayor parte de mis alumnos proviene de Chile, pero tenemos 104 alumnos de Ucrania, 30 de Afganistán y de distintos otros países. 0 de China, porque en China tienen un sistema de filtro que cualquier palabra de derechos humanos en cualquier idioma rebota el email o la difusión o lo que fuere. José, estamos llegando ya casi al final del programa y quisiera volver a Chile. Tal vez al tema con el que comenzamos, que es esta sensación de incredulidad de los chilenos por sus instituciones en este momento, y quisiera pedirle si recuerda algunas de las citas que usted pone de las buenas noches. Este programa en su primera emisión se emite en la noche, así que muchos lo van a tener también como cita de las buenas noches al terminar el programa. A propósito de todo lo que estamos viviendo, ¿qué cita recordaría usted? Yo recordaría 2 citas. Una cita, por decirlo así, seria y altruista creo que es de Jefferson, que dice que lo que yo le pido a un gobierno es que sea frugal y sencillo. Y una cita un poquito irónica de Voltaire que dice: gobernar debe ser proporcionar muchos placeres porque tanta gente aspira a hacerlo. ¿Se sale de esta crisis? Yo creo que se sale. El problema es importante salir fortalecidos. Muy bien. José Salaquiet, abogado, experto en derechos humanos, en ética y anticorrupción, queremos darle las gracias por habernos dado este espacio aquí en su casa para comenzar esta tercera temporada de CNN Íntimo. Gracias a usted, Matilde. Y a ustedes también muchísimas gracias por volvernos a acompañar en este espacio que seguiremos semanalmente buscando a una personalidad, a un personaje importante que tenga esta parte contingente, pero que también tenga una vida y una trayectoria que explorar en este CNN Íntimo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado.